Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la potencia del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Hoy tengo un tema muy especial, muy apasionante, que titula El buen samaritano y el plan de salvación. Está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 30 al 35. Así dice la santa y poderosa palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y volviéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. De todos los relatos de Jesucristo, la parábola del buen samaritano, entre las parábolas es la que más influencia ha operado en sus seguidores. Se le contó esta historia a un hombre que le había preguntado: ¿haciendo qué cosa recibiré la vida eterna? El asunto a tratar es la vida eterna. Jesucristo le respondió con otra pregunta. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El hombre era conocedor de las Escrituras, de la ley, y contestó refiriéndose a Deuteronomio 6:5 y Levítico 19 y 18. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, replicó desafiante: ¿y quién es mi prójimo? En respuesta a la pregunta de aquel hombre, Jesucristo relató la parábola del buen samaritano. Jesús hablaba en parábolas. El Salvador solía hablar en parábolas a través de narraciones cortas, breves, simbólicas, donde extraemos enseñanzas morales, espirituales, que son muy importantes para aquellos que somos sus seguidores. Cada una de esas parábolas encierran un significado profundo que solo entienden aquellos que tienen oído para oír. San Mateo capítulo 13, versículo 9 dice: el que tiene oídos que oiga. Mateo 13, 9. La Biblia dice que el corazón de los incrédulos está endurecido. Tienen los oídos pesados, no pueden escuchar y entender porque son ciegos espirituales. Entonces, los incrédulos hacen parte de un pueblo de tontos, de estúpidos, según lo que dice la Escritura. Jeremías capítulo 5, versículo 21 dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Entonces, a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, este magistral relato de la parábola del buen samaritano resume la maravillosa y brillante plan de salvación para la humanidad. La parábola del samaritano es una alegoría impresionante de la caída y la redención de la humanidad. Las figuras: el hombre que cae es Adán y el hombre caído. Jerusalén representa el paraíso, representa el cielo. Jericó representa al mundo. Los ladrones son los poderes hostiles provocados por los espíritus malignos, las potestades que causan dolor
en el hombre. El sacerdote era el intermediario del pueblo y Dios, pero su sacerdote ineficaz. Su sacerdocio ineficaz para salvar al hombre. Igual que el levita, que simboliza los rituales de purificación y dedicación religiosa, ineficaz para salvar al hombre. Entonces, el samaritano es Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, que descendió del cielo vestido de hombre para poder salvar a la humanidad. La cabalgadura es el cuerpo del Señor, donde fueron depositados nuestros pecados, donde Él cargó nuestra iniquidad. El mesón representa la iglesia, donde entra todo tipo de personas. Y el mesonero representa el liderazgo que cuida de la iglesia. Y el hecho de que el samaritano prometa volver, esto significa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es interesante? Tal vez es un enfoque que usted no lo había escuchado todavía, pero quiero decirte que esto es muy bíblico. La parábola del samaritano es un símbolo y sombra del plan de la redención. Al reflexionar en las Escrituras vemos que ellas apuntan a una persona, el Salvador, dan testimonio de Jesucristo, el Mesías. Por eso San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la parábola del buen samaritano testifica y enseña el plan de salvación, el amor expiatorio del Señor y nuestro trayecto hacia el legado de la vida eterna. Entonces no solamente vemos el hombre que desciende y es asaltado por los espíritus malignos, vemos también a ese Dios todopoderoso que se hizo hombre por amor, a ese Dios todopoderoso que se despojó de su naturaleza celestial para hacerse hombre, para cumplir su misión de salvarnos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Analicemos las partes del relato. Primero, respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. El hombre en hebreo es la palabra Adán, que significa hombre, humanidad. Representa en plural la humanidad caída, el pueblo destituido de Dios por causa del pecado. Descendía implica en el hombre que descendió intencionalmente a Jericó. Esto significa el hombre intencionalmente fue destituido de la presencia del Señor, porque nadie le obligó a descender a Jericó. Él asumió el riesgo y arcó con las consecuencias del pecado. Entonces, de Jerusalén, Jesús habla de una persona que desciende, no de un lugar cualquiera, sino de Jerusalén. En el paraíso el hombre estaba seguro, tenía la presencia de Dios. Pero al igual que el hombre, por diferentes motivos, también nuestro Señor Jesucristo dejó el cielo para cumplir una misión aquí en la tierra, en el mundo. A Jericó. Jericó se identifica fácilmente con este mundo. Está a más de 250 metros abajo del nivel del mar. Y Jericó es la ciudad de menor altura de la tierra. Es un clima templado de invierno que se convertía en un centro vacacional. La historia muestra que Herodes había edificado un suntuoso palacio
donde pasaba sus vacaciones. Pero hay que destacar que el viajero de la parábola aún no había llegado cuando fue asaltado y cayó. Resulta ver que la caída es una alusión al estado terrenal y caído de la naturaleza del hombre. Entonces el hombre está destituido de la presencia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, en manos de ladrones. El ladrón es simbolismo del diablo que viene para robar, matar y destruir. Los ladrones le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Efesios 6, 12 nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que operan en regiones celestes. Le despojaron, es la desnudez en el Edén. Es simbolismo inicialmente antes de la caída de pureza, de santidad. El hombre andaba desnudo y no se avergonzaba, pero después de la caída descubrió su desnudez, tuvo vergüenza. Entonces él mostró que realmente estaba destituido de la gloria de Dios. La desnudez después del pecado es sinónimo de vergüenza y de pecado. Dice Génesis 3, 6, 7 y 11. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron ambos abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Le hirieron y se fueron. Ese término representa cierta semejanza con los dolores de la vida, las aflicciones que tenemos en el alma. El hombre destituido de la gloria de Dios está herido. Desde la cabeza hasta los pies, figuradamente, no hay espacio donde no haya llagas, heridas, provocadas por el pecado, por la carne y por el amor al mundo. Dice Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, dejándole medio muerto. El hombre caído, destituido de la gloria de Dios, está muerto en delitos y pecados. Él sigue la corriente del mundo y le da lugar a cumplir los deseos de su carne. Es por eso que Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice el estado del hombre sin Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Descendió un sacerdote. El sacerdocio levítico, según la ley, son los sacerdotes litúrgicos que hacen de intermediarios entre Dios y el hombre. El sacerdocio fue ineficaz para salvar al hombre. Lo sabemos eso. Y también, asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Es la función representativa de los levitas que simboliza en los rituales y la purificación y la dedicación. Los levitas estaban dedicados a un ministerio auxiliar a los sacerdotes, pero tampoco ellos son la solución para salvar al hombre. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El buen samaritano representa a nuestro Señor Jesucristo. Así como el samaritano no es de Judea, Cristo no era de este mundo. Los que escuchaban a Jesús en Jerusalén puedan haber reconocido en esta parábola una referencia del Salvador, porque asimismo ellos dijeron: ¿acaso no es este samaritano? San Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y dijeron: ¿no decimos bien nosotros que eres samaritano y que tienes demonio? Se consideraba a los samaritanos
los más ínfimos de los seres humanos. Así también lo profetizó el Mesías, que sería despreciado. Jesús sería desechado entre los hombres y menospreciado. Isaías 53, versículo 3, muestra la figura del samaritano. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Que iba camino. Parecía que el samaritano, símbolo de Cristo, buscaba intencionalmente encontrar a la persona herida. Entonces, y acercándose, muestra la aproximación del Señor al hombre pecador. Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El aceite es figura del Espíritu Santo. El vino representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vertida en la cruz del Calvario para perdón, para limpieza de nuestros pecados. ¿Sabe, mis amados? Y poniéndose en su cabalgadura, Cristo, cumpliendo las profecías, lleva nuestras enfermedades sobre su cuerpo. La cabalgadura representa el cuerpo de Cristo, donde fueron depositados nuestros pecados. Como un cordero sin mancha, recibió nuestra culpa, recibió nuestros pecados y lo llevó a la cruz. Isaías 53, 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo llevó al mesón. Para los primeros cristianos, este elemento simbolizaba claramente la iglesia. Ellos lo entendían bien. El mesón era una vivienda pública abierta a todos, el refugio público que se asemeja en muchos aspectos a la iglesia. A la iglesia llegamos todos, unos más, otros menos, pero todos pecadores, necesitados. Llegan todo tipo de personas. Es como un hospital donde es cuidado la gente enferma, la gente que no conoce al Señor y después va creciendo, haciéndose parte del equipo que cuida a los que están en el mesón, que son los líderes, y cuidó de él. Entonces, el samaritano permaneció con el herido y cuidó de la persona la primera noche. No entregó al herido al cuidado del mesonero con excesiva rapidez. Es así que el Señor Jesucristo trata de nosotros, independientemente. A través del Espíritu Santo, la presencia de Cristo está en nuestro caminar. Entonces, dice, al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Otro día al partir, Cristo ministró personalmente a sus discípulos por un breve periodo de tiempo y les dejó la misión. Sacó 2 denarios, simboliza, por un lado, la autoridad y el poder para predicar el Evangelio. Por otro lado, nos dio el Espíritu Santo para asegurarnos de que podemos cumplir la misión. Entonces, le dijo: cuídamele. Dios comisionó a los líderes, a los que cuidan de la iglesia, de cuidar de su gente, de aquellos que llegan quebrados, heridos del mundo, de aquellos que están asaltados por ladrones. Y sabe, el Señor Jesucristo dice a través del samaritano: yo te lo pagaré cuando regrese. Está hablando de la segunda venida del Señor. Amados, podemos esperar, el Señor va a volver al mundo, pero no para vivir en el mundo, sino para recoger su iglesia. El Señor te ha dado autoridad y poder para predicar las buenas nuevas, y te ha comisionado a demostrar amor a los que están perdidos. ¿Sabe, mis amados? Cuando dice la palabra del Señor en San Juan 21, 15, 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo.
Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mis amados, ¿ustedes quieren saber qué pueden hacer para alcanzar la vida eterna? Yo te quiero decir que la respuesta no cambió. Jesús te responde: apacienta mis corderos. El Señor te dice: pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Son 3 respuestas que da el Señor y afirma lo que nosotros tenemos que hacer para alcanzar el reino de los cielos. Apacentar es dar pasto o llevar a pastar a la oveja. Pastorear es llevar a las ovejas al campo y cuidarla. Cordero es la cría de la oveja que no pasa de 1 año. Y la oveja, la Biblia compara las ovejas con los seguidores de Cristo. Es muy importante que estudiemos el significado. La palabra oveja proviene del griego próbaton, que significa algo que camina hacia adelante. Amado, usted está caminando hacia adelante. Busque de tener como pastor al Señor Jesucristo y como auxiliar a su líder, que lo va a ministrar, que lo va a acompañar. ¿Sabe? Somos seguidores del Señor Jesucristo. Usted no está diseñado para seguir a hombres. Somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, el cual pagó un precio muy elevado por tu vida. Él, siendo Dios y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa de que aferrarse, sino que se despojó de su naturaleza y asumió la naturaleza del hombre caído para cumplir su misión de morir en tu lugar, en mi lugar, de pagar el precio de tu rescate, de mi rescate, del rescate de la humanidad, y Él lo pagó. Es por eso que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Tú tienes que creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en tu lugar. Pero ser salvo no significa alcanzar la vida eterna. Ser salvo significa restaurar la relación con el Señor. Tienes el desafío de transitar en la vida como una oveja que camina hacia adelante. Una oveja que tiene un pastor. Una oveja que está comisionado a cuidar de las almas que están perdidas en el camino de la vida. Yo te bendigo y yo quiero que en lo más profundo de tu corazón recibas el llamado de Dios para tu vida. Entrégate al Señor. Si tú eres el que está desechado en el camino, despojado, Dios te invita a entrar a su reino. Te dice: venga mi hijo, yo quiero cuidarte. Yo quiero pasar mi aceite sobre tus heridas. Es mi Espíritu Santo. Yo quiero pasar mi vino sobre tu herida. Es la sangre del Cordero, el Hijo de Dios, que tiene poder para limpiar, para lavar, para purificar tu vida. Él tiene las vendas, que significa la sanidad provocada por una comunión con Él. Ven a los brazos del Señor. Yo te bendigo y te exhorto para que asumas que el buen samaritano te ha delegado una función de ser un mesonero de este reino, de este mundo, a través de la acción de la iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre amado, bendito Dios, alabo tu nombre, glorifico tu nombre. Señor, que las personas que están escuchando este mensaje sean tocados por tu Espíritu Santo, que sean sacudidos por esta enseñanza. Queremos entrar en el reino de los cielos. El camino es este: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
es cuidar del rebaño perdido, es cuidar de aquellos que necesitan de cuidado. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.